Hola, hola, mis amores. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, una vez más, en su canal favorito de chismecitos turcos y dramas de telenovelas. Espero que estén listos para una dosis de emociones fuertes, porque hoy tenemos una noticia que, literal, podría incendiar el internet. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Hande y Kerem. Y no vamos a recordar los viejos tiempos de Senkalkam. Vamos a hablar de algo mucho más jugoso. Una posible reconciliación. Así es, bellezas. Los rumores están más fuertes que nunca. Las redes sociales están que arden. Y nosotros, por supuesto, vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada susurro que nos indique si esta bomba turca está a punto de explotar. Porque, seamos honestos, ¿quién no amó a Hande y Kerem juntos? ¿Quién no suspiró con cada mirada, cada sonrisa, cada escena romántica que nos regalaron en la pantalla? Su química era innegable, traspasaba la televisión y nos hacía creer en el amor verdadero. Y aunque su relación terminó, la esperanza de que volvieran a estar juntos nunca se apagó. Antes de que nos sumerjamos en el mar de chismes y especulaciones, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. No te pierdas ni una sola actualización sobre Hande, Kerem y todas tus estrellas turcas favoritas. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarás siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿De dónde vienen estos rumores de reconciliación? Bueno, la verdad es que hay varios factores que han contribuido a encender la chispa de la esperanza. Primero, ambos han estado relativamente solteros durante un tiempo. Hande, después de su relación con el guapísimo Hakan Sabank, parece estar enfocada en su carrera y en proyectos personales. Kerem, por su parte, tampoco ha hecho pública ninguna relación seria desde su separación de Hande. Esto, por supuesto, deja la puerta abierta a la especulación. Si ambos están solteros y disponibles, ¿por qué no podrían darse una segunda oportunidad? Segundo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, ha habido algunos likes sospechosos en redes sociales. Sí, ya sé lo que están pensando, un like no significa nada. Pero en el mundo del espectáculo un simple like puede ser una declaración de intenciones, una forma sutil de decir, estoy aquí, te estoy viendo, me importas. Y ha habido likes, comentarios borrados y seguidos y dejados de seguir que han hecho que los fans más acérrimos de la pareja Anker se vuelvan locos. Otro detalle que ha alimentado los rumores es la coincidencia de ambos en eventos públicos. No me refiero a eventos donde están juntos posando para las cámaras, sino a eventos donde saben que el otro va a estar. Por ejemplo, galas benéficas, fiestas de cumpleaños de amigos en común. Lugares donde inevitablemente tendrán que cruzarse. Y aunque no haya fotos ni vídeos que los muestren interactuando directamente, el hecho de que estén en el mismo lugar, al mismo tiempo, es suficiente para que las alarmas se disparen. Pero, ¿qué dicen los medios turcos? Bueno, algunos son cautelosos y prefieren no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Otros, sin embargo, son más atrevidos y hablan de fuentes cercanas a la pareja que aseguran que Hande y Kerem han estado en contacto de nuevo. Que han tenido conversaciones privadas. Que están intentando reconstruir su amistad. Y, quién sabe, tal vez, si la amistad vuelve a florecer, el amor también podría resurgir. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Anker se aferran a cada pequeña pista, a cada indicio, a cada sueño de que sus ídolos vuelvan a estar juntos. Porque, seamos sinceros, su historia de amor fue como un cuento de hadas moderno. Una historia que comenzó en el set de grabación, se hizo realidad fuera de la pantalla y nos robó el corazón a todos. Ahora bien, pongámonos un poco más analíticos. ¿Qué podría impedir una reconciliación? Bueno, en primer lugar, el tiempo. Ambos tienen agendas muy apretadas, están enfocados en sus carreras y es posible que no tengan tiempo para dedicarle a una relación seria. En segundo lugar, el ego. Las relaciones entre celebridades suelen ser complicadas, con mucho en juego, y a veces el ego puede ser un obstáculo difícil de superar. Y en tercer lugar, el miedo. El miedo a volver a sufrir, el miedo a que la relación no funcione, el miedo a decepcionar a los fans. Pero,
¿Qué podría favorecer una reconciliación? En primer lugar, la madurez. Ambos han crecido mucho desde su separación, han aprendido de sus errores y es posible que ahora tengan una perspectiva diferente sobre la relación. En segundo lugar, la química. La química entre Hande y Kerem era innegable, y es difícil que esa chispa se apague por completo. Y en tercer lugar, el amor. Si aún hay amor entre ellos, si aún se importan, si aún se desean, entonces hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. En fin, mis amores, la verdad es que nadie sabe lo que va a pasar. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem se reconcilian o no. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue viva en el corazón de muchos fans alrededor del mundo. Y que mientras haya esperanza, siempre habrá una posibilidad de que el amor verdadero triunfe. Así que crucemos los dedos, hagamos nuestros mejores deseos y esperemos lo mejor. Resumiendo un poquito todo lo que hemos hablado, hemos explorado los rumores de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las pistas en redes sociales, las coincidencias en eventos y lo que dicen los medios turcos. Hemos sopesado los factores que podrían impedirla y los que podrían favorecerla, dejando claro que al final, solo el tiempo dirá la verdad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismecito y esperanza. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tendremos más chismes turcos, dramas de telenovelas y todo lo que les encanta. Hasta la próxima, mis amores. Besos. Pero esperen, que esto no termina aquí. Vamos a profundizar un poquito más en todo este salseo. Porque seamos realistas, un rumor no se crea de la nada. Hay toda una maquinaria detrás que lo alimenta, lo inflama y lo convierte en una bola de nieve gigante que rueda por las redes sociales. Y en el caso de Hande y Kerem, esa maquinaria está aceitada con años de historia, momentos icónicos y sobre todo, una legión de fans incondicionales que no se rinden. Vamos a empezar hablando de Sen Kalkam, la telenovela que los unió y que catapultó sus carreras a nivel internacional. ¡Ay, mis amores, qué tiempos aquellos! ¿Recuerdan la primera vez que vimos a Eda y Serkan discutir como perro y gato? ¿Recuerdan la tensión sexual que se podía cortar con un cuchillo? ¿Y la transformación de Serkan Bolat, de robot insensible a hombre enamorado, gracias al amor de Eda? Esa telenovela fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino en Latinoamérica, España, Italia, en el mundo entero. Y gran parte del éxito se debió precisamente a la química explosiva entre Hande y Kerem. Su conexión era tan evidente que desde el principio, los fans empezaron a sospechar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y efectivamente sus sospechas se confirmaron. Durante el rodaje de la segunda temporada, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. El mundo se vino abajo. Las redes sociales explotaron con felicitaciones, mensajes de amor y miles de fotos y vídeos de la pareja. Vivimos meses de felicidad absoluta, siguiendo cada paso de Anker. Vacaciones juntos, cenas románticas, mensajes de amor en Instagram. Era como vivir un sueño. Pensábamos que íbamos a verlos casarse, tener hijos y envejecer juntos. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad se pinchó. A principios de 2022, anunciaron su separación. Otro golpe al corazón para los fans. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de agendas incompatibles y otros, como siempre, echaron leña al fuego con rumores de terceras personas. Pero lo cierto es que de la noche a la mañana, el cuento de hadas se acabó. Y con él, se fue la ilusión de muchos de ver a Eda y Serkan viviendo su amor para siempre. Pero, ojo. Que aquí es donde empieza a tomar forma la teoría de la reconciliación. Porque a pesar de la ruptura, la llama de la esperanza nunca se apagó. Los fans de Anker se negaron a aceptar el final de su historia de amor y empezaron a analizar cada movimiento de Hande y Kerem, buscando señales de que podrían volver a estar juntos. Y como ya les adelantaba al principio del vídeo,
las redes sociales han sido el campo de batalla donde se libra esta guerra de rumores. Un like estratégico, un comentario borrado a tiempo, una foto antigua rescatada del olvido. Todo vale. Y los fans con su lupa de detectives no dejan pasar ni un solo detalle. Por ejemplo, hace unas semanas, Ande publicó una foto en su Instagram, en la que aparecía luciendo un collar muy parecido a uno que Kerem le había regalado cuando estaban juntos. La bomba estalló. ¿Era una señal? ¿Un guiño al pasado? Los comentarios se llenaron de preguntas, especulaciones y, sobre todo, muchísima ilusión. Otro episodio que generó un revuelo tremendo fue la coincidencia de ambos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Aunque no hubo fotos de ellos juntos, algunos testigos aseguraron haberlos visto charlando animadamente durante unos minutos. ¿Sería una simple conversación de amigos o algo más? El misterio continúa. Y luego están los medios turcos que, como siempre, juegan un papel importante en todo este drama. Algunos, como les decía, son cautelosos y prefieren esperar a una confirmación oficial. Pero otros, con tal de vender más revistas y conseguir más clics, no dudan en publicar informaciones sin contrastar, alimentando aún más los rumores. Incluso algunos han llegado a asegurar que Ande y Kerem han estado viéndose en secreto, lejos de las cámaras y de los focos mediáticos. Que están intentando reconstruir su amistad poco a poco sin presiones ni expectativas. Y que, si las cosas fluyen bien, no descartan la posibilidad de retomar su relación en el futuro. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con pinzas. Al fin y al cabo, son solo rumores. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en el caso de Ande y Kerem, el río suena con fuerza. Y el agua, aunque turbia, parece tener un aroma a romance. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, ¿qué es lo que realmente podría hacer que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? En mi opinión, hay varios factores clave. En primer lugar, la madurez. Como les decía antes, ambos han crecido mucho desde su separación. Han madurado como personas y como profesionales. Han aprendido de sus errores y han ganado experiencia en el amor. Y eso podría darles una perspectiva diferente sobre su relación. En segundo lugar, la química. La química entre Ande y Kerem era innegable. Y eso es algo que no se puede fingir. Ni se puede olvidar fácilmente. Si aún existe esa chispa entre ellos, si aún se sienten atraídos el uno por el otro, entonces hay una base sólida para construir algo nuevo. Y en tercer lugar, el amor. Al final, todo se reduce al amor. Si aún se quieren, si aún se importan, si aún se desean, entonces hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Pero el amor, como todos sabemos, no es suficiente. Se necesita también compromiso, esfuerzo, comunicación y, sobre todo, ganas de hacer que la relación funcione. Y aquí es donde entran en juego los obstáculos. Porque por mucho que los fans queramos verlos juntos, hay que ser realistas. Las relaciones entre celebridades son muy complicadas. Hay mucha presión mediática, agendas apretadas, egos inflados y, sobre todo, mucho miedo a sufrir. Ande y Kerem son dos personas muy exitosas y muy ambiciosas. Están enfocados en sus carreras y es posible que no estén dispuestos a sacrificar su tiempo y su energía por una relación. Además, ambos han tenido relaciones después de su separación, lo que podría complicar aún más las cosas. Y luego está el factor de los fans. Los fans de Anker son muy apasionados y muy exigentes. Quieren ver a sus ídolos juntos y felices. Pero esa presión puede ser contraproducente. Puede generar expectativas irreales y dificultar aún más la reconciliación. En definitiva, mis amores, la situación es muy compleja y muy delicada. Nadie sabe lo que va a pasar. Solo el tiempo dirá si Ande y Kerem se dan una segunda oportunidad o si deciden seguir caminos separados. Pero lo que sí podemos hacer es seguir soñando. Seguir creyendo en el amor verdadero. Y seguir apoyando a Ande y a Kerem en todo lo que hagan. Porque al final, lo más importante es que sean felices. Ya sea juntos o por separado. Así que, mis bellezas, esa es la situación. Hemos analizado los rumores, hemos sopesado los pros y los contras, y hemos llegado a la conclusión de que todo es posible. La esperanza está ahí. Y mientras haya esperanza, siempre habrá una posibilidad de que Anker vuelva a brillar. Ahora,
Quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tendremos más chismes turcos, dramas de telenovelas y todo lo que les encanta. Hasta la próxima, mis amores. Besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. O al menos, eso esperamos. Cara guiño.